OLAM 7 Internacional presenta su programa Verdades Bíblicas, dirigido por el hermano Douglas Bravo, programa que te ayudará a estudiar, escudriñar e investigar las verdades bíblicas para encontrarse con Jesús a través de los estudios de las Escrituras. OLAM 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Saludos, que Dios te bendiga, querido amigo y hermana que escuchas este programa de Verdades Bíblicas. Estamos aquí listos para iniciar uno de los estudios más que hemos venido teniendo, porque realmente cada vez tenemos estudios bíblicos emocionantes y verdades bíblicas que nos ayudan a aclarar dudas, pensamientos que a veces podemos dudar acerca de las Escrituras. Sin embargo, el objetivo de este programa es aclarar lo que la palabra de Dios dice en ella en sí. Hay un tema muy interesante que me llama la atención y queríamos estudiar acerca de él, y es el tema acerca del diezmo. Hoy en día muchos critican acerca del diezmo. Muchos dicen de que esto es una estafa, el diezmo es una estafa, es un robo. Otros piensan de que sí se debería dar, y otros pues no solamente que dar el diezmo, sino muchas otras cosas más. Es decir, todo lo que el líder le pide. Pero con la ayuda de Dios hoy vamos a estudiar qué dice la Biblia acerca del diezmo. ¿Está vigente? ¿No está vigente? ¿Tenemos que devolver ese diezmo hoy en día? ¿Qué enseñan las Escrituras acerca de estas cosas? Entonces, yo quisiera que ustedes me puedan seguir en oración, así también como en el estudio de la palabra de Dios. Pero antes de iniciar, me gustaría dar un saludo muy especial a todos los que nos miran en las diferentes redes sociales, en el canal OLAM 7 Internacional, también a los que nos ven por las redes sociales, en Facebook, YouTube, y a todos los que están pendientes por escuchar no solamente este programa de verdades bíblicas, sino los diferentes programas que tiene este canal de OLAM 7. Dios les bendiga, querido amigo, un abrazo donde quiera que se encuentren, y vamos a iniciar con palabras de oración. Vamos a orar. Nuestro Padre, nuestro Dios, que moras en las alturas de los cielos, bendito, alabado, glorificado sea su nombre, Señor Todopoderoso. Contentos, alegres nos encontramos porque estamos aquí con el deseo de querer compartir su palabra. Por favor, Señor, perdona nuestros pecados, lávanos de nuestra maldad. Bendice a la audiencia que escucha este programa, que ve este programa, sé con ellos. Quizás algunos estemos pasando alguna situación difícil, que tu Espíritu Consolador nos llene de alegría, de paz y la confianza de que hay un Dios en el cielo que tiene el control de todo. Por favor, al abrir su palabra, impresiona nuestras mentes de tal manera que podamos grabar estas maravillosas verdades. En el precioso nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, vamos a abrir las Escrituras y vamos a ir gradualmente leyendo versículo tras versículo que nos enseña las Escrituras acerca del diezmo, porque esto es importante entender. Así como hay muchas verdades en las Escrituras, las Escrituras mencionan acerca del diezmo, y es importante aclarar, es importante saber nuestro deber para con Dios, qué demanda Dios de cada uno de nosotros. Así que vamos a ir al libro de Ageo, capítulo 2, versículo 8. Vamos a ir al libro de Ageo, está en los profetas menores. Y quiero que vamos a leer Ageo 2:8. Vamos a leer lo que dice este versículo, está en pantalla. Dice la palabra de Dios, hablando Dios, dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Cuando nosotros leemos este versículo, miramos esta aclaración que hace Dios. El dueño de todas las riquezas, el dueño del universo, el dueño de todo lo que nosotros conocemos en este mundo, en esta tierra, podemos decir, de las fuentes de las aguas, el dueño de los pozos de petróleo, todo lo que da dinero en sí, Dios es el
dueño de todo. La palabra de Dios dice, mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. Ahora, quedamos claros de que todo es de Dios. Es decir, lo que nosotros logramos conseguir es una bendición de nuestro Padre Celestial para con nosotros. De tal manera para que nosotros podamos suplir nuestras necesidades. Y eso es lo que Dios desea que nosotros entendamos. Cuando hablamos del diezmo, la palabra diezmo está hablando del 10% de lo que nosotros adquirimos, de lo que nosotros conseguimos. Y las Escrituras, hoy vamos a leer, nos enseña que nosotros debemos devolverle a Dios la 10ª parte. ¿Ya? Ahora, las Escrituras también nos van a aclarar y nos van a decir de que esto es voluntario, no es algo obligatorio. Sin embargo, nosotros acabamos de leer que las Escrituras presentan de que Dios dice, mía es la plata, mía es el oro, Dios es el dador de todo las bendiciones que hay, por lo tanto, a Él se le debe honrar y glorificar con todo lo que nosotros tenemos. Vamos a leer en el libro de Salmos, capítulo 89, y vamos a leer en el versículo 11. Hay algo similar a lo que estamos leyendo aquí. Salmos, capítulo 89, y vamos a leer en el versículo 11. La palabra de Dios dice de esta manera: tuyos los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Amén. El salmista le da la honra y la gloria a Dios, diciendo de que Él es el dueño de todo. De Él es todo, como decíamos al inicio, que leíamos el versículo. Dios dice, es el dueño de todo porque Él lo fundó, Él lo hizo, Él lo estableció, y por lo tanto es el dueño de toda esta riqueza. Ahora, cuando nosotros leemos las Escrituras, esto del diezmo viene de una práctica antigua que tenían los patriarcas como Abraham, Jacob. Era una costumbre que ellos habían desarrollado. La pregunta es, ¿quién les había enseñado esta costumbre? ¿Quién les había mostrado esto? Para eso vamos a ir al libro de Génesis. Génesis capítulo 14, en el versículo del 18 al versículo 20. Génesis capítulo 14, versículo del 18 al versículo 20. Esto es muy importante mirar lo que dice la palabra de Dios ahí. Dice la palabra de Dios: entonces Melquisedec, rey de Salem, el cual era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo y dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra. Hace énfasis de que Dios es el dador de todo. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es decir, de todo lo que tenía, Abraham le entregó los diezmos. Ahora, salta a la vista un pensamiento muy interesante en cuanto a esto que estamos viendo aquí. Porque dice que aparece un personaje misterioso. ¿Cuál es este personaje misterioso que aparece en las Escrituras? Que aparece ahí. Este personaje misterioso dice que es Melquisedec. Hay mucha especulación acerca de quién es Melquisedec y por qué Abraham lo reconoce como alguien superior a él, que dice que le devuelve los diezmos de todo, de todo. ¿Y por qué le da los diezmos de todo? ¿Quién era Melquisedec? Bueno, el versículo 18 dice, era rey de Salem. ¿Qué es Salem? Me gustaría ir al libro de Hebreos para que leamos un poquito acerca de esto. Hebreos capítulo 7. Vamos a leer en el versículo del 1 en adelante. Es decir, vamos a leer del 1 al 3.
Hebreos capítulo 7, versículo del 1 al 3. Dice la palabra de Dios de esta manera. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la matanza de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, primeramente, Rey de Justicia, y luego también Rey de Salem, que es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo del Hombre, permanece para siempre, sacerdote para siempre. Y dice, considera pues cuán grande era este, quien aún Abraham, el patriarca, dio el diezmo de los despojos. Amén. Quiero detenerme allí en cuanto a este punto. Las características que presentan estos versículos, hablando acerca de Melquisedec, no está hablando de un ser humano común y corriente. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Es muy sencillo. No tiene padre, no tiene madre, no tiene principio de vida ni fin de vida. Es decir, ¿qué está diciendo las Escrituras? Este personaje, según las Escrituras, este personaje es divino. ¿Cómo así? Este personaje dice que fue hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Quién es este personaje? Este personaje es el Hijo de Dios, Melquisedec. ¿Pero por qué? ¿Por qué digo esto? Porque dice que Él es el Rey de Justicia, y que el Rey de Justicia es Cristo. Y también es Rey de Paz. Ahora, pero si Jesucristo no había venido, podemos decir nosotros, y es correcto, Él no se había manifestado en carne a venir a hacer la obra de redención. Sin embargo, cuando las Escrituras nos presentan y nos hablan de Melquisedec, y no solamente en el caso de Melquisedec, sino en diferentes ocasiones que se manifestaba el Señor. El Señor venía y Abraham especialmente hablaba con un personaje en repetidas ocasiones. Este personaje era el Hijo de Dios. Y no solo Abraham, sino muchos tuvieron un encuentro parecido a este, así como los padres de Sansón cuando se encontraron a aquel varón que les vino a hablar acerca del nacimiento y dijo Manoah, que era el padre de Sansón, moriremos porque a Dios hemos visto. ¿Y a quién habían visto? Al ángel de Jehová. ¿Y quién era este personaje? Es el Hijo de Dios. Ok, entonces ahora entendemos por qué dice le devolvió el diezmo de todo. Porque era sacerdote para siempre, dice. Así igual que Cristo. Cristo es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Ahora, el diezmo era establecido, si nosotros miramos, está hablando aquí, se lo entregan a Melquisedec, y Abraham entendió que tenía que devolver los diezmos de todo. Ahora, ¿qué dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 28? Y vamos a leer en el versículo del 20 en adelante. Génesis capítulo 28, vamos a leer el versículo 20 al versículo 22. Aquí no encontramos a Abraham, encontramos a otro personaje que era descendencia de Abraham, que era descendiente, y dice la palabra de Dios así. E hizo Jacob voto diciendo, si Dios va conmigo y me da pan para comer y vestidura para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por columna será casa de Dios. Y todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Y qué importante es lo que dice Jacob. Todo lo que Dios le dé, él iba a apartar el diezmo. Él iba a apartar el diezmo de todo lo que Dios le dé. ¿Qué nos quiere decir esto en las Escrituras? Bueno, esto nos quiere decir muchísimo. Nos quiere decir que el diezmo se tiene que apartar de todo lo que nosotros recibimos. Tenemos que apartar el diezmo para entregárselo al Señor.
Ahora, nosotros podemos ver también en la palabra de Dios, en diferentes ocasiones, cómo Dios de una u otra manera se manifiesta hacia su pueblo y sin embargo le da la orden de devolver el diezmo. Algunos argumentan y dicen, bueno, esta era una orden del pasado, esto no tiene que ver nada con nosotros, ya esto era para el tiempo de allá atrás. Y muchos presentan como que si Dios en un tiempo hizo algunas pruebas y como que no le funcionaron y entonces luego hizo otro establecimiento. Y realmente no es así. Realmente las escrituras nos presentan de que había muchas cosas que eran símbolo del que iba a venir, pero el diezmo no era símbolo del que iba a venir, no era símbolo de Cristo en sí. Era para la obra de Dios específica. Y lo vamos a ver ahorita cuando Dios lo establece para el pueblo de Israel. Para eso vamos a ir a otro pasaje en las Escrituras, para que así nosotros vayamos viendo en el libro de Números, en el capítulo 18, Números capítulo 18, vamos a leer, y vamos a leer el versículo 21, el versículo 24 y luego el versículo del 28 al 29. Vamos a leer Números 18, 21 para iniciarse. Vamos a ver lo que dice ahí. Dice la palabra de Dios así. Y aquí, vamos a leer desde el 20, quizá no aparece en pantalla, pero lo leo aquí. Dice, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu porción y tu heredad en medio de los hijos de Israel. ¿Por qué se lo dice a Aarón? Porque Aarón era el sumo sacerdote. Dice el 21. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví, todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, esto es importante, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de la congregación. Amén. La palabra de Dios dice algo muy maravilloso aquí, en el versículo 21, y me gustaría que meditáramos en estas palabras, luego vamos a seguir leyendo los versículos. Dice de que a los hijos de Leví se les ha dado todos los diezmos en Israel por heredad. ¿Por qué? Por su ministerio. Los levitas estaban encargados en hacer todo el trabajo en relación al santuario. Es decir, su ocupación, su trabajo, su tiempo iba a estar en relación al santuario y no en las cosechas ni en cualquier otro tipo de trabajo. Es decir, ellos no iban a tener tiempo para trabajar en otra cosa porque ellos estaban en el santuario directamente. Y por esa razón dice la Biblia que el diezmo se establece para dárselo a los levitas, que eran los que desarrollaban el ministerio en el tabernáculo de la congregación. Ahora leo el versículo 24, el Números capítulo 21, versículo 24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Ya, una vez más repite el versículo diciendo que a los levitas se les va a dar los diezmos de los hijos de Israel. Los hijos de Israel eran el pueblo de Dios. Los levitas eran parte del pueblo de Dios. Sin embargo, como ellos estaban trabajando directamente con el santuario, entonces a ellos se les establece de que ellos iban a sobrevivir. Su ganancia iba a estar en lo que ellos hagan acerca del santuario. Es decir, ¿por qué? Porque iban a sacar provecho, podemos decirlo de esta manera, acerca del santuario. No es provecho, sino es de que a ellos se les iba a dar el sustento porque ellos estaban encargados en lo que tenía que ver con la espiritualidad del pueblo. Ellos no estaban en otra cosa más que en eso. Y por esa razón a ellos se les da esto. Ahora, quiero leer el versículo 28 y el versículo 29 de Números 18. Números
18, 28 y 29 del mismo capítulo, vamos a leer, dice la palabra de Dios así. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová, de todos vuestros diezmos que hubierais recibido de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová a Aarón el sacerdote. Dice la palabra de Dios, de todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Amén. La palabra de Dios aquí nos enfatiza algo muy importante también. ¿Qué cosa enfatiza? Acerca de las ofrendas, no solamente el diezmo, sino las ofrendas, y también de todos los dones, todos los regalos, toda la recompensa, toda la bendición que Dios te da, también allí se tenía que dar lo que era la ofrenda. Ahora, quiero que vayamos a la palabra de Dios y veamos algunos detalles en el libro de Deuteronomio. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, en el capítulo 14. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 14 y vamos a iniciar con el versículo 22 y 23. Deuteronomio 14, 22 y 23. Porque la palabra de Dios nos presenta esto y vamos a leer. Estamos hablando todo lo que tiene que ver en relación al diezmo en el Antiguo Testamento. Así que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 14, 22 y 23. Dice de esta manera. Indispensablemente diezmarás todo el producto de tu simiente que rindiere el campo cada un año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para hacer habitar ahí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y los primerizos de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Amén. Quiero detenerme en esto que dice aquí la palabra de Dios. Hay una orden específica, clara y definida en estos versículos, y dice: indispensablemente diezmarás. Es decir, esto no tienes que pensarlo. Esto no es que vas a decir, tal vez lo doy, tal vez no doy. Si bien es cierto, es voluntario. Pero es una orden específica y clara de parte de Dios. Ahora, alguien puede decir, pero era cada un año. Explico. Muchos de ellos no vivían en Jerusalén. Porque dice el versículo, en el lugar que Jehová escogiere. ¿Cuál era el lugar que Jehová había escogido? Donde iban a hacer todos los servicios del santuario, la adoración, era en Jerusalén. Y entonces, habían 7 fiestas anuales, de que se iban 3 veces al año, y entonces, por eso era cada año, cuando ellos recogieran su cosecha, ellos tenían que ir, y entonces tenían que diezmar acerca de todo esto, porque ellos no estaban tan cerca, muchos no estaban muy cerca, y solamente iban a Jerusalén esas 3 veces al año. Y dice el versículo también, en la última parte del versículo 23, ¿para qué se diezmaba? Dice, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. La Biblia dice algo, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Los mandamientos, si bien es cierto, son 10, pero el diezmo forma parte de un mandamiento extra en cuanto a lo que Dios demanda de nosotros. ¿Para qué? Para sostener su obra. Porque podemos argumentar, bueno, pero el santuario ya no existe, ya no tenemos que ir a Jerusalén. Ahora, ¿por qué tenemos que diezmar? Porque hoy existe un ministerio evangélico, un ministerio de predicación. Y por lo tanto, ese ministerio necesita desarrollarse, y ese desarrollo lo va a tener gracias a los diezmos y las ofrendas que el pueblo de Dios presente para aquellos siervos que estén dedicados de llevar el mensaje de salvación. Ahora, dice en Deuteronomio 14, vamos a leer en el versículo 24 al 26.
Deuteronomio capítulo 14, versículo del 24 al versículo 26. Dice así: y si el camino fuere tan largo que tú no puedas llevarlo por él, es decir, está hablando de animales, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, para poner en él su nombre cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y atarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseare tu alma, por vacas o por ovejas, o por vino, o por sidra, o por cualquier cosa que tu alma te demandare. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Ahora, qué interesante lo que dice el versículo. Que aunque la persona vaya a dar, dice de que tiene que alegrarse él y la familia. Es decir, de que tiene que hacerlo con alegría, con regocijo, con agradecimiento, presentar al Señor su diezmo y su ofrenda, porque si lo hacía de una manera, no, pues me voy a quedar sin dinero si yo traigo todo esto, me voy a quedar sin nada. Entonces, como que no le agrada al Señor. Ahora, voy a leer el versículo del 27 al versículo 29. Deuteronomio capítulo 14, versículo del 27 al versículo 29. Dice la palabra de Dios así: y no desampararás al levita que habitares en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Es decir, el levita era el que estaba encargado en el ministerio, por lo tanto, dice, no lo vas a desamparar. Al cabo de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tu ciudad. Dice el 29, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que vienen en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en la obra de tus manos que hicieres. Es decir, el objetivo del diezmo también era, podemos decirlo de esta manera, una bendición para quien presentaba el diezmo. Una bendición, ¿por qué? Porque dice de que Dios lo iba a bendecir. Dios iba a bendecir grandemente a todo aquel que haya decidido devolverle lo que a Dios le pertenece. Y no solamente, dice, era para levita, sino también había un diezmo que se le llamaba, que era para el necesitado, podemos decirlo de esta manera, que era el huérfano, la viuda, el extranjero. Hoy en día nosotros podemos llamarlo como una ofrenda para esta persona, ¿sí? O sea, que se le tendría que dar. Es decir, Dios no está, podemos decirlo, de acuerdo con la pobreza, con la gente que le falta muchas cosas en su hogar, y por lo tanto, a veces Dios nos bendice para que nosotros seamos bendición para los demás. ¿Ya? Y por eso aquí hace ese énfasis. El pueblo de Israel necesitaba ser bendición para los demás. Por eso el problema del joven rico que se le acerca a Jesús era de que aparentemente él cumplía, según hasta donde él conocía, los reglamentos y los requisitos de Dios, pero, digamos, era egoísta en sí con la gente necesitada que estaba a su alrededor. ¿Ya? Entonces, Dios desea que no haya dureza en nuestro corazón, de tal manera que nosotros podamos endurecernos y decir, no, pues yo estoy diezmando, yo doy lo que doy, ya no puedo dar más, sino que siempre entendamos de que si hay alguien que necesita, yo tengo algo con que apoyarlo, yo puedo apoyarlo en sí porque es parte de la obra de Dios. Pero podemos argumentar, bueno, pero esto era en el pasado, yo no lo tengo que hacer. Recordemos que el Señor dijo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, que de paso era una repetición de lo que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y Jesús dijo algo que es la regla de oro y nos llega como un regalo a nosotros. Todo lo que queráis que los hombres hagan contigo, así haced con ellos. Y esta es la ley y los profetas. Yo, para poder cumplir todo lo que Dios dice, es muy sencillo. Lo que tengo que hacer, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, este es muy claro.
Todo lo que yo quiero que me hagan, que todo el mundo me trate bien, que ser beneficiado, pues yo tengo que hacerlo con los demás y entonces yo estaré cumpliendo los mandatos y los reglamentos de Dios. El tema del diezmo no es algo solamente para el Antiguo Testamento. Miren, la palabra de Dios dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y cuando estaba hablando Pablo acerca de esto, estaba hablando acerca del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento, porque no existía. Él estaba escribiendo eso hasta en ese momento, que todo esto era inspirado por Dios. Y era útil para enseñarnos, para enmendarnos e instruirnos en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios desea que estemos preparados para toda buena obra, que nosotros podamos hacer su voluntad, que nosotros podamos hacer lo que a Él le agrada, lo que Dios realmente está pidiendo de cada uno de nosotros. Y es quitarnos ese egoísmo, quitarnos esa ambición hacia el dinero, porque recordemos que el mismo apóstol Pablo dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero, y recordemos que Dios es el dueño de todo. Por eso leíamos los versículos donde Dios dice, pues yo soy el dueño de todo, mía es la tierra, mía es el oro, mía es la plata. Es decir, si yo tuviera necesidad no te diría a ti, porque mío es todo, y la palabra de Dios lo dice en el libro de Salmos. Pero bien, el objetivo de esto es que nosotros podamos comprender que nosotros podemos cooperar en el ministerio. Quizás a veces no lo hagamos presencialmente, pero podemos hacer con el apoyo del diezmo y la ofrenda. Ok, no se vayan, quédense con nosotros, vamos a tener una pausa, así que los esperamos. Bueno, estamos aquí de regreso nuevamente en este programa de Verdades Bíblicas. Una vez más, un saludo muy especial a todos los que nos miran. Dios les bendiga. Estamos tratando un tema muy interesante, que es el tema acerca del diezmo y la ofrenda también. Y hemos visto que la palabra de Dios dice pues, que la historia del diezmo se remonta para el tiempo de Abraham. Jacob entregaba el diezmo. Muchos me preguntarán, pero ¿y a quién se lo entregaba a Jacob? Pues a mí me gusta contestar con la palabra de Dios, con la Biblia. Y la Biblia dice algo muy interesante. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros. Si dice que él iba a devolver el diezmo, pues él lo iba a devolver. De una u otra manera él lo iba a devolver a Dios. Ahora, cuando el pueblo de Israel ya se establece y Dios le da normas, y hemos estado leyendo acerca del diezmo, se presenta claramente de que indispensablemente ellos tenían que dar el diezmo
y así van a mostrar que ellos temían a Dios. Dios desea que nosotros temamos a Él. Cuando nosotros temamos a Él, le respetamos, le adoramos, entonces nosotros lo vamos a hacer de tal manera al presentar nuestros diezmos, nuestra ofrenda y en nuestra vida práctica. Porque recordemos algo, la Biblia dice el diezmo de todo. Nosotros necesitamos diezmar el tiempo, necesitamos dar todo lo que a Dios le agrada, pero tenemos que hacerlo en tiempo y forma en sí. Es decir, no solamente en el tiempo, porque muchos dicen, yo le doy mi tiempo a Dios, pues ahí lo diezmé todo. No, también con toda don, con todo regalo, con toda bendición que Dios provee para mí, para mi sustento, yo necesito entregar lo que a Dios le pertenece. ¿Para qué? Para que el ministerio se desarrolle. Pero bien, vamos a seguir estudiando. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 26 y el versículo 12. Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 26, versículo 12. Dice la palabra de Dios de esta manera: cuando hubieres acabado de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus vías y se saciarán. Qué interesante lo que dice este versículo aquí. Dice que cuando se haya diezmado, entonces dice que también dará, dice, el año del diezmo dará, dice, también al levita, al extranjero. ¿Qué está tratando de decir este versículo? Que así como había un porcentaje para dar para el levita, también tiene que haber un porcentaje para el necesitado. Y me gusta lo que dice el versículo: en el año tercero del diezmo, es decir, después de un cierto periodo de tiempo, vas a dar al necesitado, al extranjero, a la viuda, es decir, a los que necesitaban algún don, necesitaban algo, ya sea para su sustento. Y en esto está la enseñanza de Jesucristo cuando nos menciona, cuando nos habla acerca de ser dadivoso, ¿ya? Porque realmente Dios desea que nosotros podamos ser desprendidos en sí. A veces a nuestro alrededor hay mucha gente que necesita, si bien quizás tal vez todos podemos ser pobres, pero hay gente que necesita más, ¿ya? Por eso me gusta lo que dice en el libro de Proverbios: cuando viniere tu prójimo y te pidiere algo, dice, no le digas ven mañana teniendo hoy que darle. Realmente Dios desea que hoy, si nosotros tenemos que darle, pues podamos darle lo que la persona necesite en sí, si podemos hacerlo. Ahora, vamos a seguir leyendo la palabra de Dios y quiero que anoten algo que se encuentra en el libro de Éxodo. Vamos al libro de Éxodo en el capítulo 25. Éxodo capítulo 25, vamos a leer en el versículo 2 y luego vamos a leer en el versículo 8. Éxodo 25, 2 y luego el versículo 8. Miren qué interesante lo que se menciona aquí. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Y luego dice el versículo 8, y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. ¿Para qué esta ofrenda? Era para la construcción del santuario. Ahora, alguien puede argumentar, bueno, pero aquí no era dinero. Pero si leemos el versículo 3 dice, y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, bronce. Es decir, todo lo que era material en sí. Ahora, ¿de qué le servía al pueblo de Israel? Vamos a hacernos la idea de lo que estamos viendo, de lo que estamos estudiando. Y yo quiero que noten algo. Ellos estaban en el pueblo de Israel estaba en el desierto, en medio del desierto. ¿Y para qué necesitaban ellos conseguir dinero? ¿A quién le iban a comprar si estaban en el desierto? Es decir, lo que el Señor les pide, la ofrenda, es de material, porque recordemos algo: el pueblo de Israel, cuando salió de la esclavitud de Egipto,
ellos salieron ricos, ricos, bendecidos totalmente. Ya las riquezas de los egipcios fueron dadas a ellos. Y entonces, cuando ellos salen, viene Dios y les dice, necesito una ofrenda voluntaria para el santuario. Entonces, aquí miramos la diferencia que presenta la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de que en la ofrenda es dedicada para la construcción del santuario. Es decir, para el lugar de la dedicación a la adoración. Para eso fue la ofrenda. Y la palabra de Dios dice de que esto tendría que ser de corazón, la van a tomar. Es decir, es algo voluntario, no había algo establecido, ya como el diezmo, que es el 10%, solamente devuelve. La ofrenda es la respuesta de amor que tenemos para con Dios, nuestro desprendimiento para darle a Dios lo mejor que tenemos en sí. Pero muchas veces nos endurecemos tanto y alguien pues da el diezmo, sí, pero la ofrenda casi mejor, muchos no dan nada lo que es. Y nos quedamos dando casi nada y entonces, ¿cómo va a avanzar la obra de Dios? El santuario fue construido y pasó algo maravilloso ahí. Yo quiero que vayamos al libro de Éxodo, yo creo que está en el capítulo 35 y en el versículo 20 y 21. Éxodo capítulo 35, versículo 20 y 21, dice la palabra de Dios lo siguiente. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, y trajeron ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de la congregación, y para todo su servicio, y para la vestidura santa. Amén. Qué interesante lo que dice aquí el versículo. Ya, dice de que trajeron todo. Trajeron esta ofrenda voluntaria, dice el versículo, de que ellos trajeron todo lo que se necesitaba en el santuario en sí. Aún hasta para el santuario que era la obra del tabernáculo, para el servicio, para la vestidura, todo fue provisto por el pueblo. Es decir, hoy en día el pueblo de Dios, muchos dicen, no podemos adorar a Dios porque no tenemos lugar a donde hacerlo. Ya, entonces no se puede construir un edificio o algo por el estilo porque nadie quiere dar. El pueblo de Israel se desprendió de todo lo que tenía para dedicar un lugar para la adoración a Dios. Ahora bien, podemos decir, bueno, hemos visto muchos versículos del Antiguo Testamento, pero ¿y dónde está del Nuevo? ¿A dónde se presenta esta situación del diezmo? Porque ahora muchos dirán, muchos pastores se lucran acerca de esto. Pero tenemos que entender algo. En el Antiguo Testamento había un evangelio en símbolo. Hoy nosotros vivimos en la otra parte. El símbolo se cumplió en la realidad y ahora hay una obra ministerial. Pero ¿cuál es el ministerio que hay? El apóstol Pablo lo explica y por eso hoy lo vamos a leer de acerca. Así lo que pasaba en el pueblo de Israel es parecido a lo que tiene que pasar en la experiencia cristiana. Pero aquellos eran los levitas establecidos. Pues Dios a los que ha llamado para predicar su palabra son los levitas. Recordemos que el apóstol Pedro dice claramente que somos real sacerdocio, nación santa, para llevar, pregonar, predicar las virtudes de aquel que ha llamado de la luz de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. Y vamos a leer en el versículo 13 y el versículo 14. 1 Corintios 9, vamos a leer en el versículo 13 y el versículo 14. Dice la palabra de Dios así. ¿No sabéis que los que ministran en las cosas santas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Está preguntando. Interesante esta pregunta. ¿Y de qué estaba hablando Pablo ahí?
¿De qué templo? Pues el templo de Jerusalén, del altar sagrado, lo que tenía que ver con los utensilios del santuario en sí. Pero viene en el versículo 14 y explica el apóstol Pablo: así también ordenó el Señor. Así también ordenó el Señor que los que predican el evangelio, que vivan del evangelio. ¿Cómo van a vivir? Por medio de los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué? Porque está hablando en el versículo 13 del templo, del altar, que esta gente, lo que eran los levitas, y estaban encargados en este ministerio, de eso vivían. Pues a los que ordenó el Señor que prediquen el evangelio, pase lo mismo con ellos, del diezmo y de la ofrenda. Entonces, esto no quedó abolido, esto no se cortó. Aquí también dice, los que predican el evangelio, vivan del evangelio. Ahora, quiero aclarar algo. Cuando dicen que vivan del evangelio, no está hablando que las personas se van a volver millonarias a costilla de las demás. Recordemos lo que estudiamos. ¿Para qué era el diezmo? Era para los que estaban encargados en la obra ministerial. Y de paso, los sacerdotes, los levitas, daban el diezmo de los diezmos, lo devolvían. Es decir, si el líder religioso, ya sea el pastor, recibe diezmo, él también tiene que dar diezmo del diezmo que ha recibido. Ya no es porque yo soy el pastor, pues yo no tengo que dar nada. No. Sino que también él tiene que devolver el diezmo. Y la ofrenda para todo lo que está relacionado al edificio donde se adora a Dios, así como una similitud del templo. Por eso Pablo dice, así ordenó el Señor que los que prediquen el evangelio, vivan del evangelio. Y de esto está hablando. No está hablando de que la gente, bueno, yo quiero que me den una ofrenda de tanto. Recordemos que la ofrenda tiene que ser voluntaria. Tiene que nacer de la persona para dar. 1. 2, el diezmo solamente es el 10%. Si la persona no ha ganado dinero, no tiene, no consiguió nada en ese momento, ¿cómo va a dar diezmo en ese momento? ¿Cómo puede diezmar? Si realmente él no ha generado, él no ha conseguido dinero o no ha ganado nada, ¿cómo va a dar un diezmo de todo esto? Ahora, el diezmo es de acuerdo a la bendición que Dios te haya dado. Y la ofrenda es algo voluntario, no pueden exigirle a nadie. Si alguien te está exigiendo, esa persona está haciendo algo quebrantando lo establecido por Dios. No está haciendo lo correcto en sí. Ahora, vamos a ver en el libro de Malaquías, el versículo muy conocido, Malaquías, que habla acerca del diezmo. Malaquías capítulo 3, versículo del 8 al 10. Y ahora hemos leído que lo que pasaba en el Antiguo Testamento es igual a lo que tiene que pasar en esta experiencia. Malaquías 3, vamos a leer del 8 al 10. Hay una pregunta, así como la acabamos de leer, dice, ¿robará el hombre de Dios? Y noten, hermanos, de que esto es cumplir la ley de Dios, porque hay un mandamiento que dice, no robarás, y al no diezmar, pues estoy robando a Dios, y si robo a Dios, quebranto la ley, y si guardo toda la ley y ofendo un punto, soy culpable de todo. Y viene Dios y dice, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿y en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí o a la tesorería, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El acto de diezmar no es un acto de que uno está esperando, bueno, de que Dios abra las ventanas de los cielos y yo tenga, pues, podemos decirlo de esta manera, más bendición. Nosotros necesitamos estar conscientes de devolverle a Dios lo que a Dios le pertenece. Ahora, cuando dice que no diezmamos ni ofrendamos, hay una doble maldición. Maldito, dice, sois con maldición. Si traemos el diezmo a la tesorería, a la casa de Dios, y hay alimento en su casa, entonces Dios nos va a bendecir. Desde el momento que damos el diezmo somos bendecidos porque se nos quita el egoísmo que hay en nuestro ser. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros, que se quite ese egoísmo en sí. Y uno dice, no, pues me voy a quedar sin nada. La promesa es que si lo haces, Dios dará bendición hasta que sobreabunde. Quiero leer un último versículo que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7, ya el tiempo se nos ha ido,
pero yo creo que hemos visto y abarcado lo que Dios desea que nosotros leamos y aprendamos. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7, que lo tengamos en mente siempre, dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si le vamos a dar a Dios el diezmo y la ofrenda, no lo demos pues porque yo necesito y las ventanas de los cielos se van a abrir, entonces va a sobreabundar sobre mí. No, no es por eso. Otra cosa que dice el versículo, de que las cosas no las hagamos con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que, queridos amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a terminar con palabras de oración. Ya el tiempo pues se nos ha ido y ha sido una bendición haber estado estudiando este maravilloso tema del diezmo y la ofrenda, que Dios quiere que nosotros podamos entenderlo muy claramente, que podamos estar claros acerca de este asunto. Así que vamos a tener palabras de oración para finalizar este estudio. Bendito Padre que mora en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su nombre. Le damos gracias porque cuando abrimos su palabra, su Espíritu Santo nos enseña y nos convence. Y a través de las Escrituras podemos ver cuál es su voluntad. Señor, enséñanos a temerle, porque muchas veces leemos la palabra y no entendemos qué es temerle. Hoy hemos entendido que al devolver el diezmo y la ofrenda le estamos temiendo. Por favor, bendice este canal, a los que participan llevando su palabra y también a aquellos que escuchan su mensaje de salvación. Quizás a veces hay muchos cuestionamientos que han llegado a nuestra mente, quizás por las opiniones de las personas, y han tocado nuestro corazón egoísta de tal manera que lo han cerrado. Pero recordemos, Señor, ayúdanos a que recordemos siempre que necesitamos temerle y hacer todo para su honra y su gloria y para que su ministerio y su obra se desarrolle. Gracias por su amor. Levánteme con su bendición y bendice a todos donde quiera que se encuentren. En el precioso nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Olam 7 Internacional presentó su programa Verdades Bíblicas, dirigido por el hermano Douglas Bravo, programa que te ayudará a estudiar, escudriñar e investigar las verdades bíblicas para encontrarse con Jesús a través de los estudios de las Escrituras. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.